Partir comentándoles dos diapositivas con algunos datos generales de nuestro sistema portuario acá en Chile. Primero, el sistema portuario y su rol clave en el comercio exterior del país. Muchos de ustedes conocerán esta cifra, pero según estadísticas del 2017, un 94% del tonelaje que se movió entre nuestro país y otros países se movió por modo marítimo. Le sigue con un magro 4% la alternativa terrestre y después la alternativa aérea con un 2%, además de oleoductos y transporte ferroviario. O sea, el transporte marítimo es la clave de nuestro comercio exterior. Por lo tanto, la importancia de las operaciones logístico-portuarias en un marco adecuado, como mencionaba el diputado. Segundo, déjenme contarles un poco sobre las complejidades de nuestro sistema portuario. Los puertos estatales o puertos públicos están constantemente en la palestra y muy correctamente porque son los puertos que el Estado, como una suerte de herencia de la antigua Emporchi, configura como el sistema troncal de comercio exterior del país. Pero si uno se fija en, por ejemplo, esta cifra que aparece acá, tenemos solo 13 puertos públicos. Las empresas portuarias son 10, pero hay empresas portuarias que tienen más de un terminal. 13 puertos públicos, 14 puertos privados de uso público y 48 puertos privados de uso privado. Entonces tenemos, de aquí surge una importancia primero numérica que tiene implicancias interesantes, yo creo, relevantes desde la política pública por el uso extensivo del territorio. O sea, tenemos los puertos públicos y los puertos privados de uso público tienden a estar más concentrados en el territorio y los puertos privados más dispersos. ¿Cómo andan en participación por tonelaje, por ejemplo? Los puertos privados de uso privado mueven aproximadamente la mitad del tonelaje que mueve el país. Estos son puertos típicamente asociados a faenas mineras o a generación eléctrica, integrados verticalmente. Y en términos aproximados, entonces, la mitad los puertos privados de uso privado y más o menos un cuarto cada uno de los puertos de uso público estatales y privados. ¿Cómo andan en valor? Ahí es donde los puertos públicos ganan en importancia. Aproximadamente un 60%, no se alcanza a ver bien en el telón, pero aproximadamente un 60% del valor transado, no del tonelaje, lo hace a través de los puertos estatales concesionados a privados o en régimen multioperador, pero con participación privada. O sea, eso se deriva incidentalmente de la importancia que tienen los puertos estatales en el tráfico de contenedores, que tienden a ser exportaciones de mayor valor. Entonces, un 27% del tonelaje, pero cerca de un 60% del valor total. Y lo que les comentaba de las cargas contenedorizadas. Casi el 80% de los contenedores del país se mueven en puertos estatales. Arica, Iquique, Valparaíso y San Antonio, además de San Vicente. Y Talcahuano, por cierto. Sistema portuario de Chile. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Primero, en relación a la conciencia de la relación puerto-ciudad. Los puertos otorgan elementos identitarios a las ciudades en las que se emplazan. Valparaíso, los boleros, es una relación de largo plazo. Tiene mucho que ver con la identidad de los habitantes de esta ciudad, el ser porteños. Pero esto también va cambiando en el tiempo. Piensen, por ejemplo, en el caso de Mejillones. Hace unos 20 años atrás, Mejillones no tenía la relevancia que tiene en el sistema portuario hoy día y hoy por hoy está muy asociado a la identidad de la ciudad, la faena portuaria tan activa que se ha desarrollado hoy. O sea, eso va evolucionando. Existe una percepción social de lejanía, yo diría, entre las necesidades de los puertos y las de la ciudadanía, con los impactos negativos más claros o más patentes que los beneficios de la actividad. Y claramente ahí los ejemplos más clásicos son los impactos visuales y ambientales de, por ejemplo, el tráfico de camiones. Ausencia de una visión y planificación conjunta con los puertos como un actor más de la ciudad. Entonces, existe ahí un poquito una disociación. Por un lado, muy asociados a la identidad de las ciudades, pero por otro lado, considerados una actividad industrial más. Hay intereses y dinámicas contrapuestas en el territorio que deben coexistir. Por ejemplo, el uso del borde costero, el uso legítimamente recreacional o ciudadano, si se quiere, del borde costero, versus la actividad industrial portuaria. Aumento de las aspiraciones y exigencias de las comunidades. Y aquí empezamos a tocar un poco en algo que no es singular de los puertos. En general, las exigencias de las autoridades, de las comunidades, respecto a las actividades productivas, ha cambiado. Ha cambiado en los últimos 5 años muchísimo, y en los últimos 20 mucho más. Y ahí surgen inquietudes como participación en los ingresos, participación en las decisiones, integración urbana y reducción de las externalidades. Esto en el fondo es, el mundo cambió y Chile cambió con él. Las comunidades hoy exigen más. Y no existe una política de logística integral en la primera milla, pero aquí me gusta decir que desde el Ministerio nosotros estamos tratando de ejercer ese rol de liderazgo y de articulación de una política coherente.
Hay un desafío más amplio que solo el sector portuario, entonces, como les comentaba, las problemáticas descritas no son exclusivas, ocurren en faenas como, por ejemplo, las que les mencionaba, generación eléctrica, también ocurren en minería y ocurren actividades no asociadas al borde costero, como, por ejemplo, no sé, se me viene la industria agroalimentaria. Es otro ejemplo en que las comunidades exigen más. Toda actividad industrial importante genera impacto en los lugares que la emplazan y la comunidad espera que los beneficios que dejan estas actividades económicas excedan sus externalidades y de ahí surgen un poco materias como las que nos comentaba el diputado González respecto a participar en las decisiones y en las utilidades de los puertos. Y por lo tanto el gran mensaje aquí es que esta es una discusión que excede al sector portuario y al sector transporte, sino es una cosa más relacionada a nuestro modelo productivo y nuestro modelo de regionalización. ¿Cómo estamos abordando nosotros desde el Ministerio en este rol de articulador de la política pública que estamos asumiendo? Tratamos de poner la carga al centro y en torno a esto todas las dimensiones que tienen que funcionar de una manera coherente para el movimiento eficiente y sustentable de estas cargas. Primero, conectividad terrestre, o sea, ni hablar, necesidad de buenos accesos viales que minimicen las externalidades sobre la ciudad y buenos accesos ferroviarios. El ferrocarril es muy importante en la paleta que impulsamos desde el Ministerio. La conectividad marítima. El mundo no se acaba, la exportación no llega a su destino cuando la carga se sube al barco. Ahí empieza un viaje que también es importante entender. La organización industrial del sector naviero está cambiando en el mundo entero. Muchos de ustedes conocerán la famosa concentración en grandes alianzas. Y eso es relevante en el contexto de ciudad-puerto porque la presión que van a hacer grandes alianzas navieras sobre los puertos y sobre sus ciudades van a ser distintas que en un escenario en que tenemos más actores dispersos. Y por supuesto conectividad aérea. Capacidad portuaria y aeroportuaria, muelles, terminales eficientes, fuerza laboral, etcétera. Territorio y facilidades logísticas. Esto tiene mucho que ver con las competencias por el uso del territorio que les comentaba brevemente. Sistemas de información y coordinación. Esta es una que a mí me gusta mucho porque a 20 años de nuestra reforma de los puertos estatales, uno ve y tenemos terminales que son de muy buen nivel, no solo en el ámbito de los puertos estatales, sino en general. Los puertos son muy eficientes, muy bien manejados, áreas adentro del terminal, puertos de muy buena, de clase mundial, como se dice con el cliché. Pero no sacamos nada con tener eso si todavía ocurren cosas como que para inspeccionar un contenedor tienen que llegar físicamente los funcionarios, abrir el tarro, esperar un papel que alguien mira, firma, guías de despacho, autorizaciones diversas. Necesitamos procesos eficientes, no solo infraestructura y equipamiento eficiente. Entonces a eso apunta esta dimensión de los sistemas de información y coordinación. Sostenibilidad, las materias que nos convocan hoy día, no sé si tenga mucho sentido más ahondar en eso. Y gobernanza y regulación. Y aquí solo tocar brevemente, por ejemplo, en la sostenibilidad de las decisiones. Cualquier proyecto portuario y mucho más una política de desarrollo portuario y logístico excede el mandato de una administración de gobierno. Piensen en proyectos como Puerto Central en San Antonio o el Terminal 2 de Valparaíso. Las primeras decisiones se tomaron en el año 2008 y Puerto Central inauguró su terminal el año pasado, Terminal 2 de Valparaíso obtuvo su resolución de calificación ambiental el año pasado, o sea, atravesó 3 gobiernos y todavía hasta la concreción de los proyectos faltará 1 o 2 más hasta su desarrollo completo. Entonces, son proyectos e iniciativas que requieren sostenibilidad de las decisiones, racionalidad, cosa de que no avancemos un paso y retrocedamos 2. Lo que está en juego es muy importante, entonces ese es un poco el mensaje. ¿Cómo abordamos la relación del sector con el entorno? Tratamos de verlo como el puerto como una oportunidad. Primero, los puertos impulsan el desarrollo económico, la productividad y la creación de conocimiento, algo que es muy pertinente acá en la ciudad de Valparaíso, facilitando el desarrollo y generando idealmente clústeres marítimos especializados en las ciudades portuarias. Deben promover la mejora en la calidad de vida y el ámbito social, facilitando el uso del borde costero, como por ejemplo lo que ocurre acá en Valparaíso a través del Plan Maestro de la empresa portuaria estatal, asegurando el desarrollo del puerto y reforzando el vínculo entre las empresas y los habitantes. Son, como les mencionaba antes, una oportunidad de identidad cultural y de valor histórico. Generan valor compartido incorporando actividades que aporten valor a la comunidad y promuevan el encadenamiento productivo. Y tal vez la más importante, deben promover un proyecto común entre el puerto y la ciudad. Rotterdam es un ejemplo que surge muy frecuentemente con su famoso Port Vision. Esa es un poco la dirección en la que queremos avanzar. Por eso lo que comentaba el subsecretario respecto al fortalecimiento y reactivación de los comités de coordinación ciudad-puerto.